con nosotros. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Como le platiqué antes de irnos a la pausa, estamos platicando con el rector de la UPAEP, Emilio Baños Jardín. ¿Cómo está, rector? Muy buenos días. Un gusto estar aquí en tu espacio, con tu auditorio, y pues contento de compartir los logros y los avances de la UPAEP. Muchas gracias. Igualmente nosotros, agradecidos con la visita. Y bueno, la verdad es que nos hizo favor de invitar ayer. Estuvimos en este espacio que además es espléndido, moderno, innovador, padre, pues en el campus central de la UPAEP, en donde rindió su informe y varios temas. Pero entremos en materia académica, si le parece bien, y luego nos metemos a los otros que son mucho más álgidos. Pero bueno, a ver, dio un dato muy interesante que me pareció muy relevante. Entre las universidades privadas del interior del país, la UPAEP está liderando el tema de investigación, no solamente con números, ¿no? Con número de investigadores en el SNI, sino además con la generación, pues, de producto, pues, ¿no? Entonces, ese es muy bueno. Fíjate que eso es un dato, bueno, siempre cuando haces un recuento, pues uno pues hace una reflexión, un análisis de cómo va la universidad, y de repente, pues sí hay información que te sorprende, no porque no supieras que se está generando, sino porque ya cuando haces el corte y cuando haces un poquito la calibración de dónde estás parado respecto de tus números anteriores, pero también de las otras universidades o del entorno de educación superior, pues sí hay datos muy relevantes. Este que dábamos a conocer ayer, pues habla de esa potencia de la universidad, como una universidad que realmente le apuesta seriamente a la investigación. Ya lo decías, hoy somos la tercera universidad particular en el país con mayor producción científica. Esto se dice facilito, pero si luego ubicas las dos primeras universidades que nos anteceden, su tamaño y su historia, pues sí te hace ver que ya el calibre, digamos, si lo pudiéramos ponderar per cápita por investigador, pues es notabilísimo en la universidad. Entonces eso nos llena de orgullo y sobre todo pues nos entusiasma ver el talento que está congregando UPAEP. Y de eso baña a toda la dinámica de la universidad, porque muchos de los proyectos que ayer también compartíamos, pues no se pueden entender si no hubiese esa verticalidad, ¿no? Y ese rigor, esa capacidad también de congregar a otros. También hay que decirlo, ayer lo poníamos de relieve, muchos también de los proyectos se hacen de forma interinstitucional. Y eso es muy bueno para la educación, es muy bueno para el país y es, yo creo, el cambio en los modelos educativos que debemos estar propiciando cada vez más, porque no es nada más, digamos, esa dinámica que se da en la investigación, también esto baña a los estudiantes, por ejemplo, que se involucran en ese tipo de proyectos, pero incluso a las propuestas curriculares, es decir, las carreras tienen que dialogar entre sí, y los proyectos de los chavos pues tienen que abrirse, es necesario más bien que estén insertos, por ejemplo, en la dinámica de la empresa o que se trabaje con otras instituciones, etcétera. Entonces, todo este tema de saber hacer con otros es muy relevante. Pero bueno, realmente lo que notabas en un inicio, el asunto de la investigación sí pone ya a UPAEP en la palestra. Hay pues una serie de datos muy, muy importantes. Otro aspecto que tiene que ver con este asunto de la investigación es el número de posgrados en el PNPC del CONACYT, en el Padrón Nacional de Programas de Calidad. Tenemos 14 ahí, Eric. Para que ustedes ubiquen, en el total, en las privadas a nivel nacional son cerca de 150 programas. El 10% los tiene UPAEP. Entonces, eso en el sur-sureste, ninguna universidad, desde luego en Puebla, esto tiene esa dinámica. Entonces, pues estamos, te digo, muy, muy orgullosos, pero insisto, más que el número es por lo que supone esto, o sea, por lo que se fragua en la universidad, para que luego cuando haces estos cortes, pues bueno, salgan los números y puedas compartir para que la gente un poco se dé idea de lo que se está generando. Otro aspecto muy importante que nos interesa también todavía más es que la sociedad se sienta parte de este proyecto porque lo es. UPAEP no se entiende sin la participación
y la contribución de la sociedad desde que se fundó. O sea, siempre lo decimos, es una especie de emprendimiento social, Sí. que la universidad no es dueña, nadie es dueña de la universidad. La que es dueña es la sociedad. Hay una junta de gobierno que vela por el cumplimiento de la misión de la institución, pero esta es una institución sin fines de lucro. Nadie tiene derechos sobre los activos o sobre las propiedades de la universidad. Es de verdad la sociedad misma. Y eso es algo muy rico, porque todo lo que se genera en la universidad es para efectos de su misión educativa. A veces la gente se sorprende de, oye, ya construyeron esto y hicieron tal y demás. Pues sí, claro que es de llamar la atención, pero se debe a eso, Eric. Entonces, yo creo que ese es un circuito muy interesante que, pues, explica lo que hoy se está, bueno, rindiendo cuenta y se informa ante la sociedad. Bien. Ligado a justamente esta vinculación social, escuchamos ayer varios temas. Uno es que se han involucrado en la materia de vinculación social mediante muchas formas. Una son, sin duda, que hacen suyos los barrios en donde están. El barrio Santiago es un ejemplo de ello, pero además a través del Smart City y además a través de todo expresión de los murales, de la rueda, ayer estaba Héctor Sánchez por allá, en fin, hay muchas actividades que tiene la universidad mediante las cuales se vincula hacia abajo, hacia la sociedad, que es al final a la que se merece. Entonces, el punto es, ¿cómo es que han logrado la respuesta ciudadana y cómo es que observa esta reacción, pues, de los que no son universitarios, de las familias que no tienen a ningún hijo o sobrino dentro de la universidad, pero que están hoy recibiendo o incluso dialogando y reaccionando juntos? Pues mira, yo creo que es un tema también, un sello que tiene la UPAEP y que hoy lo hemos puesto de relieve. De hecho, en el modelo que presentamos, una nueva forma de presentar la universidad y de hacer universidad son estos sistemas académicos de pertinencia social. Es una reconfiguración del quehacer académico. ¿Y en qué consiste? En trabajar sistémicamente en todas las vertientes de la universidad, en la docencia, en la investigación, en la extensión. Entonces, trabajar sistémicamente con rigor académico, somos universidad, pero con ese componente de pertinencia social, que no quiere decir altruismo o no exclusivamente. Hay áreas o necesidades que hay que abordar de esa manera, pero sobre todo es conectarse con las realidades de allá afuera, del mundo de la empresa, del mundo de la política, del mundo de la cultura, y la dinámica de la universidad, nuestros programas académicos, volcarlos a conectarse con esos retos sociales, digamos. Y entonces el proceso formativo adquiere pues un nivel mucho más interesante, incluso más atractivo para los propios chavos, porque los proyectos que hacen son proyectos que tienen que ver con cosas reales. Pero más allá, el trasfondo del asunto es que es un modelo formativo de la persona. Y eso insistimos también ayer muchísimo, porque de repente podemos perder el norte, que esto se convierta en una especie de ONG pragmática, que quizás pues para cubrir el expediente tenga ese tipo de interacciones, que para cubrir los talentos o el conocimiento de los chavos, o sí tengas mucha tecnología, mucha ciencia y demás, pero no le des un sentido a todo eso. Entonces nosotros cambiamos ese giro, tomamos a la persona al centro, como una persona, como un ser que está dotado de talentos, pero que esos talentos tienen una finalidad y que los chavos, todos nosotros, pues encontraríamos un sentido de vida mucho más interesante, más pleno, si eso lo ponemos en juego para servir a otros, que es la mejor forma también de crecer uno personalmente. Dándose, pues recibes, ya sabemos ese circuito, pero hay que ponerlo en práctica y hay que evidenciarlo con experiencias relevantes, significativas, que le reten a los chavos. Entonces, de ahí, pues es que se genera todo esto. Entonces, de ahí te explicas, pues sí, es un hervidero, claro, es una comunidad de 17,000 estudiantes. Esto lo fomentamos desde las prepas, decías tú del barrio de Santiago, pero tenemos 10 prepas, que son 10 mini conexiones tipo barrio de Santiago con las comunidades que hay alrededor. Y los chavitos, desde los 15, 16 años, ya traen ese chip, pero no porque se los inyectemos, ¿no? Como película de ciencia ficción, sino porque les proponemos esas circunstancias y se conectan y responden además. Entonces, esa es la lógica que manejamos. Muy bien. El otro tema es la calidad académica.
de profesores posgrado. En los posgrados, todos los profesores tienen posgrados, es decir, y doctorados y demás. Y entonces eso le da garantía hay rigor académico, se está atendiendo esa otra parte, adicional a que hay un buen número de becarios, ¿no? Así es. Bueno, todo el tema, la dinámica esta de investigación, digamos, ya decíamos, baña toda la universidad, involucra a estudiantes, tenemos todo un esquema de formación de nuestros profesores. Los que todavía, bueno, están estudiando su doctorado, la mayoría lo están estudiando fuera de la universidad. En fin, también recoger pues la valía que hay en el mundo de la educación superior en el país y también a nivel internacional. Pero también lo otro que apuntas es muy relevante. Todos los apoyos que genera la universidad para atraer talento. Desde aquellos que tienen el talento pero no tienen posibilidades económicas, aquellos que tienen un marcado liderazgo social, los queremos también en la universidad, aquellos que tienen vocación investigadora, los queremos también en UPAEP y formamos investigadores, como ayer dimos cuenta. Los deportistas, por supuesto, esto que pues ahí hay una cantera tremenda con unos logros también fabulosos. De verdad que sí, esta es una universidad con claros referentes, una universidad humanista, de identidad católica, pero por lo mismo, que también eso incluso lo hemos revolucionado, por lo mismo es una universidad que está llamada a estar abierta a todos, a todo aquel profese o no la misma fe, tenga esos mismos referentes culturales o no, si es empática con la propuesta de valor del UPAEP, con ese liderazgo transformador que propone, todos son bienvenidos y queremos tener la capacidad de acogerlos en la universidad. Por eso, ayer decíamos, son 4,500 estudiantes que tienen algún apoyo de esta naturaleza y adicionalmente otros apoyos, resalto el tema del profesorado para posgrados. O sea, para que los profesores, tanto de instituciones públicas como privadas, estudien su posgrado y tengan en UPAEP pues una opción válida, atractiva y sobre todo viable para su condición. Y por eso ahí pues tenemos más de 1,000 profesores de diferentes instituciones estudiando en UPAEP su posgrado. Entonces sí, esa es la lógica también y la forma en cómo respondemos pues a la sociedad. La UPAEP es una universidad de ideas, está claro, de convicciones. Ayer empezó su discurso recordando, evocando a don Manuel Díaz Cid, con las palabras que él decía, desapareció este año pues, y que pues le dan mucho sentido a la universidad. Vamos a ir a una pausa cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos, si me lo permite. Despedimos hacia al auditorio de La Poderosa y ahora que regresemos, vamos a tocar un tema muy sensible. Como es una universidad de convicciones, tiene claro también que tiene, además de educar, de formar a su comunidad, tiene una obligación social de levantar la voz cuando es necesario y ahora es necesario. Ayer hizo unos pronunciamientos en tema respecto del tema de inseguridad muy firmes, muy claros y además del tema político y de institucionalidad que se requiere en el país. Así que vamos a regresar con ello, si le parece bien, rector. Con mucho gusto, Eric. Platicando con el rector de la UPAEP, Emilio Baños, vamos a una pausa, regresamos, dura 1 minuto y medio, le pido que no le cambie.